Hola, profe, estamos haciendo la reseña del libro Las maletas de Auschwitz, capítulo 3 y 4. Yo voy a hacer el 3 y mi compañero aquí va a ser el 4. Entonces, pues, espero que lo disfrutes y pues toda la gente que lo vea, pues también. Ahí va el video. Chao. Bueno, empecemos con este tercer capítulo sobre una niña llamada Emily, una judía francesa. Emily era una niña muy feliz que vivía en una torre con sus padres. Su mamá le gustaba pintar cornisas del edificio donde ellos vivían, pero un administrador de la torre le gustaba a la mamá de Emily y por eso siempre que los vecinos o cualquier persona que viviera en la torre donde ellos viven se quejaba, él lo ignoraba y no le pondría atención para que la mamá de Emily no le afectara y no le pasara algo malo. Un día Emily le decidió preguntar a su mamá que por qué pintaba las cornisas de color azul. Y ella le respondió que porque le recordaba el mar de su pueblito natal donde vivían Hannah y Jacob. Un día ella fue con su empleada al parque y ahí se le perdió su amuleto que le había regalado la abuela de Gran Bretaña. Entonces ella lo recordó que se le había quedado por la noche. Entonces ella fue por la noche a el parque a buscarlo y se encontró un señor muy elegante y le habló, le empezó a hablar y que porque estaba ahí a esas horas y él le dijo que él le gustaba dormir ahí en verano, pero en invierno pues que sí sea su casa. Le gustaba dormir ahí en verano porque podía ver las estrellas y pues a él le gustaba mucho ver las estrellas. Entonces, después de que Emily le hiciera muchas preguntas a él y él le hiciera muchas preguntas a ella, le preguntó, oye, ese que está ahí en el piso no es tu amuleto. Entonces ella le dijo, sí, gracias, ¿cómo lo encontraste tan fácil? Entonces él le dijo que pues que ya estaba acostumbrado a ver estrellas, entonces fue muy fácil para él encontrarlo. Entonces después de ahí ellos se despidieron y Emily volvió a su casa. El día siguiente Emily fue al colegio normal y dos policías fueron a el colegio a buscarla. No a buscarla exactamente a ella, pero sí buscaron a ella y a dos judíos más. Entonces, cuando llegaron los soldados, todos se fueron del puesto de Emily cuando vieron que iban hacia Emily. Entonces Emily en ese momento se sintió sola, porque ni siquiera el chico que le gustaba fue a defenderla. Entonces los soldados le fueron a preguntar cosas personales, como dónde vivía, cuántas personas hay en su casa y así. Después de terminar de hablar con Emily, fueron a hablar con los otros dos niños. Al final de la jornada, por la noche, Emily decidió escaparse porque se dio cuenta que su único amigo era el señor del parque, o eso pensaba ella. Entonces, él o ella, para quedarse con él, o sea, el señor del parque, le mintió a él diciéndole que sus padres se los habían llevado y que una señora le dijo que se fuera para que no quisiera el mismo destino. Entonces él le dijo que bueno, que estaba bien, pero si encontraban a sus padres o si encontraban a alguien que la cuidara, pues la dejaría con ellos y se despedirían. Entonces el señor de la torre de donde vivían ellos, la familia de Emily, notó que se la habían llevado a la mujer que le gustaba, o sea, la mamá de Emily. Entonces fue a buscarla, a Emily, porque la había visto en las noticias y también a momentos antes la había visto en una fuente. Entonces él fue al parque y empezó a gritar, Emily, Emily. Entonces el señor, el amigo de Emily, salió a decirle que quién eres y entonces él le dijo que si se tenía que llevar a Emily porque para llevársela para Gran Bretaña donde su abuela. Entonces él le dijo a Emily que si iba a ir a Gran Bretaña con ese señor para que estuviera más segura. Entonces Emily le preguntó que si allí iban a estar sus padres y él le dijo que no sabía, pero sabía que si ella iba a estar más segura. Entonces el señor de la torre
para que la mamá de ella se sintiera más satisfecha y no estresada de que su hija, si estaba segura o no, mandó una carta a Aldwych, mandándole un nombre clave a su hija para que ella lo reconociera y que los soldados no supieran que Emily, que es una judía, estuviera por ahí. Entonces me mandaron así como a una nota que decía, tu, tu precioso tesoro está bien, no te preocupes más. Entonces ella se tranquilizó sabiendo que Emily estaba en Gran Bretaña con su abuela. Ya, ese fue todo el capítulo de Emily, una judía francesa. Ahorita vamos a seguir con el capítulo 4. Eh, Ahí los dejo con mi compañero Juan Diego. Chao. Hola, mi nombre es Juan Diego Valencia y hoy les voy a presentar el capítulo de David, un judío polaco. La historia de David comienza que David estaba con su padre y su padre estaba estresado porque los alemanes estaban cerca de llegar. Entonces él le dijo a David una serie de condiciones. Le dijo que pasara lo que pasara, oyera lo que oyera, y que, o sea, le dijo que pasara lo que pasara y oyera lo que oyera, no saliera de su escondite. Y también le dijo que no respirara tan alto, porque si no los nazis los iban a escuchar. David le preguntó al padre por qué, y el padre le respondió que no fuera a esconderse con él y que se quedara a su escondite porque no cabía más de un niño. Entonces por eso a David le tocó esconderse debajo de ese sitio, y al padre y a la hija les tocó que esconderse en la bodega. El padre le dijo que cada vez que ya después de bastante tiempo, o sea, cuando pase bastante tiempo después de oír ruidos, que se fuera, que trate de huir rápido del gueto, y que se quite la estrella con franjas, la estrella de David de su brazo, porque si no los nazis iban a descubrir que era un judío, y que luego fuera corriendo a la casa del señor Han Postman en la calle Huelska número 25. Entonces el padre le pregunta a David que si ya había entendido. Entonces él le dice que sí, que ya había entendido y que lo hará. Entonces el padre le afirma que todo irá bien y que no importa si ellos no estén, que haga todos los pasos que él le había comendado, y se fue, pero no sin antes darle un gran abrazo fuerte a su hijo David. Cuando se fue se acordó de una cosa, que era un violín. Entonces antes de irse fue corriendo rápidamente por el violín y se lo entregó a su hijo David, y le dijo que ese violín le iba a acompañar en las buenas y en las malas, y le iba a hacer, o sea, en los momentos buenos y en los momentos malos, y le iba a hacer pasar muy buen rato. Después cerró la trampilla y tapó con dos capas de madera la trampilla donde se encontraba el hijo, pues David, y David, David oyó tiros procedentes de arriba, pero él no se arriesgaba a salir. Entonces en un determinado momento empezó a oír disparos, pero no oía ruidos de parte de su hermana Marja o de su padre, y luego escuchaba esos tiros frecuentemente cuando los alemanes capturaron a todos los judíos de la ciudad Varsovia. David había visto muchas muertes en el transcurso de su vida después de que los alemanes invadieron Varsovia. Él, como ya dije, había visto muchas muertes en su vida, pero nunca había presenciado las muertes de su propia sangre. Entonces a él le causó un gran impacto, y por eso él pues está sugestionado, porque ver a su familia muerta, él ni siquiera podía recordar la cara de su hermana sin estar llena de sangre o cosas así. Entonces él no creía que era imposible recordar por lo menos una vez la cara de su hermana sin estar ensangrentada. O sea, usaron media hora para llegar al rellano del tercer piso, porque lo hacía todo lentamente y mirando hacia atrás, porque pues tenía miedo. Aunque Piotr resultó más despierto de lo que pensaba David,
Entonces pues David se sintió con suerte de tener un compañero tan despierto y tan piloso. Ok, los dos niños se encontraron en un parque abierto, entonces ellos dijeron, oye, ¿por qué yo no canto y tú tocas y si podemos hacer un dueto para poder así conseguir algunas monedas para comprarnos algo de comer? Pero David fue inteligente y dijo, oye, cuando te pregunten tu nombre no digas Piotr, de ahora en adelante te vas a llamar Gustav y yo Teodor, porque los nombres judíos son reconocidos y nos pueden volver a llevar al gueto en el mejor de los casos. David se divertía más tocando, o sea, tocando violín con Piotr porque no era obligado a tocar las canciones que le digan otras personas, sino que él podía tocar las canciones que a él le gustaban y pues le gustaba estar con Piotr porque Piotr también cantaba muy bien, entonces por eso ahí pudieron hacer un dueto y pues por eso le gustaba más a Darwin tocar violín con Piotr, porque no eran obligados a tocar canciones que ellos no querían tocar. Después de una semana haciendo como esa especie, pues por decirlo así, show, ellos estuvieron, ya no les daban casi dinero porque después de una semana era como repetitivo, ya que iba la misma gente una y otra vez, entonces ya casi no les daban monedas y ya casi no parecía una novedad. Entonces pues por eso les daban monedas para contarlas como con los dedos de la mano. Entonces un día Piotr se desmayó por el hambre, el frío y hasta tal vez la fiebre que le dieron por no comer, que le dio por no comer. David se preocupaba de Piotr como si fuera su hermano, entonces él sí necesitaba darle de comer a él para que no estuviera tan mal, hasta que en un momento dado una persona gritó, ¡eres tú! Eh, ¡Eres precisamente tú! Y resulta que la persona que había gritado eso de eres precisamente tú, era nada más y nada menos que la niñera, que pues no sé, David no se acordaba de él después de todo lo que tuvo que pasar. Teresa, que es el nombre de la niñera y el nombre del capítulo, Teresa, ella era la niñera que estuvo un año con la familia, con tan solo 19 años en 1938, les hacía juegos y muchas cosas a David y Marja. Y pues ella se portaba muy bien con ellos y por eso es que David la quería tanto y ella quería tanto a David. La casa de Teresa, que diga, era muy pequeña, o bueno, sí, era muy pequeña, y solamente contaba con 3 habitaciones. Contaba con una sala de estar, un dormitorio y una especie de sala para moda, y pues en la sala de estar lo bueno es que tenía un sofá cama, entonces pues como Teresa no se enfada nunca y está en buena gente, por decirlo así, entonces pues los niños se sintieron a gusto estando viviendo con ella. Ellos se reían mucho con Teresa porque ella tenía un muy buen sentido del humor y porque pues cuando venían las personas a probarse ropa y como a modelar por decirlo así, entonces ella como que las imitaba, entonces pues a los niños les daba mucha gracia eso. Teresa estaba esperando una clienta, pero se dio cuenta que la clienta había llegado con 5 minutos de anticipación. Eh, Resulta que la señora que estaban esperando era una nazi, entonces porque los vecinos le habían contado que tenían 2 judíos en su casa. Entonces luego la nazi empezó a decirle lo que pasaba con los judíos, las enfermedades que daba, que decía que transmitían tifus, que tuberculosis, decía que eran un parásito, pues que tenían piojos y pulgas y que pues que tenían que desinfectar su casa de esos parásitos nazis. Entonces, pues nazis que digan judíos, pues que la nazi estaba echándole como las flores a los vecinos porque le estaba diciendo que ellos eran los verdaderos aliados por delatar que Teresa tenía a los niños judíos en su casa.
Entonces se fueron Piotr, Darwin y Teresa se fueron en las espaldas con un fardo negro, con su fardo negro. Profe, por segunda vez, muy chévere la actividad. Pensamos que pues que hay que volverla a hacer. Y pues lo que más a mí me gustó del capítulo 3 el de Emily, es que Emily se salva con su abuela en Gran Bretaña. Pues, A mí, pues, para mi parecer, todo el capítulo es bueno. Lo que pasa es que hay unas partes que como que me intrigan o otras partes que me dan como por ejemplo que cuando Darwin ve como su familia está muerta, llena de sangre pues en el lugar donde estaba. Y pues ese es cuando él está con Teresa en su casa y pues que se lo llevan a él, a Piotr y a Teresa en sus farjos negros. ¿Ya? bueno, profesor, eso fue todo por este video. Chao, nos volvemos a ver en el colegio.